También es noticia Bolivia, donde siguen presentándose muestras de rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales para las elecciones presidenciales del 2019. Este martes, el diputado Rafael Quispe, quien hasta el viernes 7 de diciembre militaba en el partido de gobierno, en las filas del Movimiento al Socialismo, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral una impugnación contra la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera, que es el vicepresidente, como candidatos para las próximas elecciones generales. Sobre el tema, los ex jefes de Estado y de Gobierno, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, también se pronunciaron. A través de un comunicado, hicieron un llamado a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea para que se mantengan vigilantes sobre lo que ocurra en Bolivia ante lo que consideran una ruptura del orden constitucional y democrático. Con esa militancia, con ese pueblo que ha decidido. Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y miembro precisamente del grupo IDEA. Presidente, ya lo ve en pantalla. Bienvenido nuevamente a la tarde de NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto estar con usted y con toda su teleaudiencia. Es un gusto. Lo primero, el presidente Morales y su partido apoyan esta nueva candidatura en el que ellos consideran el derecho humano que tiene todo gobernante a ser reelegido y el pueblo además a reelegirlo. Una premisa que además respaldó en el año 2017 el Tribunal Constitucional de Bolivia. Y le pregunto a usted, ¿por qué una reelección pudiera o es o no es, en este caso, pudiera no ser, llegar a no ser democrática? Bueno, en primer lugar, está muy claro que el poner límites a la reelección, tanto por declaraciones de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por declaraciones de otros tribunales internacionales, sobre todo europeos, es muy claro que el ponerle límite a la reelección indefinida de personas no constituye un límite a un derecho humano. La democracia necesita defenderse, de procesos de continuación que impidan que se dé una renovación de los órganos que ejercen el poder. En América Latina, desde el siglo XIX, tenemos una larga experiencia de personas que llegan al mando del gobierno y quieren permanecer para siempre en el gobierno, de una u otra manera, con una u otra artimaña. Para eso, los países tienen todo el derecho de imponer restricciones a su reelección. La Constitución boliviana, aprobada en el 2008, estableció solo una reelección consecutiva. Posteriormente, el presidente Morales sometió una consulta al pueblo para ver si quería que hubiera otra reelección, y la votación fue negativa. O sea, hay un mandato expreso popular, y esto, por supuesto, que no viola ningún derecho humano. Es más bien una violación a la democracia, una violación a la voluntad expresamente dicha del pueblo, el querer imponer una reelección cuando constitucionalmente eso no cabe. Ahora, de alguna manera, presidente, ustedes desde IDEA piden ayuda a la OEA y a la Unión Europea. Pero ¿qué pueden hacer estos organismos por la preservación de la democracia en Bolivia y que esto además no se vea como una intromisión en asuntos internos de este país? Bueno, Bolivia, lo mismo que los países de América, aceptamos la Carta Democrática Interamericana. Aceptamos ya a principios de este siglo que era evidente que no solo íbamos a tener los problemas que habíamos tenido en el pasado de rupturas democráticas por golpes militares, sino que de propios gobiernos electos podía venir la ruptura a la democracia. La democracia es frágil porque depende de la voluntad de quienes tienen el poder de mantenerse dentro de los límites de la democracia. Por eso se buscan formas para darle apoyo a las instituciones democráticas y para defenderlas. Y así como se busca defender los derechos humanos de las personas, en América hemos establecido, y en Europa también, que la democracia, el vivir en democracia, es un derecho humano de las personas. Y entonces, nacionalmente se acude en defensa de los derechos humanos. La defensa internacional de los derechos humanos no es una intromisión en la soberanía de otro país, es una defensa de lo fundamental de las personas.
Presidente, ¿puede un organismo internacional, basándose, apoyándose en tratados internacionales, en convenios firmados por Bolivia, interferir en un proceso electoral como ese, o al menos en prohibir la participación de Evo Morales, que ya el pueblo en el año 2016 le dijo que no quería? A petición del propio presidente se consultó al pueblo y el pueblo le dijo: no queremos más que se presente como candidato. Pues lo que puede hacer es señalar con toda claridad, como se lo estamos pidiendo, que actuar de esta manera es actuar contra la democracia, contra una democracia basada en un Estado de Derecho, contra una democracia republicana, contra una democracia que respeta los derechos de los ciudadanos. Ahora, el grupo IDEA, la Organización de Estados Americanos, han hablado sobre este escenario en el que Evo Morales ya sea candidato oficialmente. Tiene que pasar por unas primarias que algunos dicen que es nada más que un trámite. Esto será el próximo año, los primeros meses, en enero, si no me equivoco, del año 2019, y luego presentarse ya en la elección presidencial, en la elección general. Además, su fórmula también fue habilitada, en este caso el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Ustedes han abordado como grupo de defensa de la democracia, con organismos como la OEA, también con la ONU, ese escenario en el que ya no quede más nada sino que ir a intervenir ya presencialmente, hablar con los bolivianos para explicarle el peligro que representa que el presidente Evo Morales se pase por encima incluso de la voluntad del pueblo? Bueno, lo que es importante en estas circunstancias es que internacionalmente se haga sentir el rechazo a este tipo de actuaciones. El derecho internacional no actúa a primera instancia con intervenciones directas en los países. Eso sería terrible y implicaría una gran inestabilidad y además pondría en zozobra la existencia misma de las naciones. Pero el proceso es un proceso de ir dando avisos, y por eso es importante que antes de que estas cosas se lleven adelante, se les esté advirtiendo que esto constituye una violación a las normas de la convivencia democrática con las que estamos comprometidos en América. Presidente, si bien es cierto que una intervención extranjera de organismos internacionales en Bolivia generaría inestabilidad, la propia decisión o la propia aspiración del presidente Evo Morales de seguir en el poder, más allá de lo que dijo el pueblo en el 2016, ¿no sería también un factor de inestabilidad política en el país? Ya estamos viendo cómo se dan protestas frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Bueno, evidentemente cuando se actúa de esta manera, cuando se empiezan a romper las normas de la convivencia democrática, se crea una inestabilidad. Por eso es que tenemos todos que empeñarnos en apoyarnos unos a otros y en hacernos conciencia de la necesidad que tenemos de defender las normas democráticas y de mantener la convivencia democrática de una manera eficiente en cada una de nuestras naciones. El desarrollo es difícil, vivir en paz y armonía es difícil, vivir en democracia es difícil. Necesitamos un esfuerzo consciente de las organizaciones internacionales, de las naciones democráticas, de las organizaciones adentro de cada país, sobre todo de los ciudadanos, para que tomemos conciencia de lo importante que es que permanentemente defendamos la democracia. La democracia es una planta débil, lo han dicho muchos pensadores, y hay que regarla constantemente con cuidado, conmigo, cultivarla para que no se deteriore. Bien, quiero agradecer a Miguel Ángel Rodríguez, allí lo tenemos en pantalla, expresidente de Costa Rica, además miembro del grupo IDEA. Presidente, como siempre es un gusto, tenga usted una muy buena tarde. Un gran gusto compartir con ustedes, que estén muy bien.